Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismecito, intrigas y dramas del mundo del espectáculo. Espero que tu copyright en listos para una dosis bien cargada de salseo, porque hoy el cafecito hirviendo. Como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos de lleno en la polu copyright mica que incendiando las redes sociales, ande eru pa Rafael. La mismísima eda YLDZ del Love is in the air. Parece que las cosas no nada tranquilas en su vida. Rumores, declaraciones explosivas, indirectas. Lo tenemos todo. Prepúrense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista y cada rumor que circula sobre esta supuesta explosión de Ande y lo que supuestamente dijo de su ex Kerem Bürsin. Recuerden que como siempre les traemos la información superíndice 3 NMU S jugosa, pero también copyright N con la mayor responsabilidad posible. Que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y acompáñenme hasta el final, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar con todo el drama, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de estar al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas y si aman el chismecito tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que les tenemos siempre las últimas novedades, los análisis profundos y por supuesto, mucho entretenimiento. Que ya lo saben, suscríbanse y sean parte de esta gran familia. Ahora sin preámbulos, vamos directo al grano. Ande eru pa Rafael. Kerem Bürsin. Love is in the air. Una historia de amor que traspasó la pantalla y enamoró a millones de fans en todo el mundo. Pero como suele suceder en estos casos, la magia no duró para siempre y la relación superíndice 3 N terminó superíndice 3, dejando a muchos con el corazón superíndice 3 N roto y pregunto, no sé qué fue lo que pasó superíndice 3. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, los rumores y las especulaciones nunca han cesado. Siempre hay algún comentario, alguna foto, alguna indirecta que alimenta la llama de la esperanza para algunos fans y, por supuesto, genera una gran cantidad de chismes y polémicas. Y es precisamente en este contexto donde surge la supuesta explosión de Ande eru pa Rafael y las controversiales declaraciones que habría hecho sobre Kerem Bürsin. Hay que ser claros desde el principio, no hay una confirmación oficial de que Ande haya explotado, de la manera en que se sugiere en algunos titulares. La mayoría de la información que circula proviene de fuentes no verificadas, de rumores en redes sociales y de interpretaciones de sus comportamientos y declaraciones públicas. Pero, superíndice 3 de empieza todo este revuelo. Pues bien, en las últimas semanas, Ande ha estado en el centro de la atención mediática debido a su creciente éxito profesional y a su vida amorosa. Su participación en nuevos proyectos, su presencia en eventos importantes y sobre todo, su relación con el empresario Hakan Sabank, han generado una gran cantidad de comentarios y especulaciones. Algunos medios han interpretado ciertas declaraciones de Ande como indirectas dirigidas a Kerem. Por ejemplo, en una reciente entrevista, Ande habló superíndice 3 sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones, y sobre la necesidad de rodearse de personas que te apoyen y te impulsen a crecer. Algunos fans y medios han interpretado estas palabras como una crítica velada a su antigua relación superíndice 3N con Kerem, sugiriendo que quizás no se sentía completamente apoyada o valorada durante ese tiempo. Además, se ha especulado mucho sobre la supuesta incomodidad de Ande al ser preguntada por Kerem en algunas entrevistas. En varias ocasiones, los reporteros han intentado sonsacarle alguna declaración sobre su expareja, pero Ande siempre ha mantenido la compostura y ha evitado entrar en detalles. Sin embargo, algunos han interpretado su lenguaje corporal y sus respuestas evasivas como una señal de que todavía existe cierta tensión o resentimiento entre ellos. Pero, seamos justos. Es completamente normal que Ande no quiera hablar abiertamente sobre su expareja. Las rupturas son difíciles y dolorosas, y es comprensible que quiera proteger su privacidad y evitar alimentar los chismes. Además, Ande está en una nueva relación y es lógico que quiera centrarse en su presente y en su futuro, en lugar de revivir el pasado. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin también ha seguido adelante con su vida. Ha estado trabajando en nuevos proyectos, ha viajado por el mundo y ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Al igual que Ande, Kerem ha evitado hablar públicamente sobre su expareja,
y siempre ha mostrado respeto y profesionalismo en sus interacciones con los medios. Entonces, ¿de dónde viene toda esta idea de que Ande explotó y dijo cosas terribles sobre Kerem? Pues, como les decía al principio, gran parte de la información proviene de fuentes no verificadas y de interpretaciones subjetivas. Algunos fans han analizado cada palabra, cada gesto y cada publicación de Ande en redes sociales, buscando pistas y señales que confirmen sus propias teorías. Por ejemplo, algunos han señalado que Ande ha dejado de seguir a Kerem en Instagram, lo cual interpretan como una señal de que la relación entre ellos no terminó en buenos términos. Otros han recopilado supuestas indirectas que Ande ha lanzado en sus redes sociales, y las han interpretado como ataques velados a su expareja. Pero, a ver, seamos realistas. Dejar de seguir a alguien en Instagram no significa necesariamente que exista una enemistad. Puede ser simplemente una forma de protegerse emocionalmente y de evitar ver contenido que te recuerde a una persona que ya no forma parte de tu vida. Y en cuanto a las supuestas indirectas, es muy fácil interpretar las cosas fuera de contexto y atribuirles significados que no tienen. Además, hay que tener en cuenta que Ande Eru Parrafoel es una figura pública que estuvo constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans. Cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos y cada una de sus acciones son analizadas y comentadas hasta ese mínimo detalle. Es muy fácil para los medios y para los fans crear una narrativa sensacionalista y exagerada, basada en rumores y especulaciones. Por lo tanto, antes de creer todo lo que leemos y vemos en las redes sociales, es importante ser críticos y cautelosos. No podemos dar por sentado que Ande Eru Parrafoel realmente explotó y dijo cosas terribles sobre Kerem Bürsin, simplemente porque eso es lo que dicen algunos titulares o lo que interpretan algunos fans. Es posible que Ande haya expresado ciertas opiniones o sentimientos sobre su antigua relación superíndice 3N, pero eso no significa necesariamente que haya habido una explosión o un escándalo total. Es importante recordar que las relaciones son complicadas y que las rupturas pueden ser dolorosas para ambas partes. Y es completamente normal que las personas necesiten tiempo y espacio para sanar y seguir adelante. En definitiva, la supuesta explosión de Ande Eru Parrafoel y sus supuestas declaraciones sobre Kerem Bürsin son, en gran medida, producto de la especulación y del sensacionalismo mediático. No hay pruebas concretas que confirmen que Ande haya dicho algo realmente escandaloso o que haya habido una gran pelea entre ellos. Lo más probable es que Ande y Kerem simplemente hayan seguido adelante con sus vidas por separado, y que estén tratando de proteger su privacidad y de evitar alimentar los chismes. Y eso es algo que deberíamos respetar. En lugar de caer en la trampa del sensacionalismo y de alimentar los rumores, deberíamos centrarnos en apoyar sus carreras profesionales y en desearles lo mejor en sus vidas personales. Porque al fin y al cabo, Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin son seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propias experiencias y sus propias dificultades. Y merecen ser tratados con respeto y empatía, en lugar de ser juzgados y criticados constantemente por sus decisiones y sus acciones. Ahora bien, después de todo este análisis, es importante recordar que esto es solo una interpretación de la información que circula en los medios y en las redes sociales. La verdad completa solo la conocen Ande y Kerem, y es posible que nunca la sepamos. Pero lo importante es no dejarnos llevar por el sensacionalismo y por los rumores, y tratar de mantener una perspectiva objetiva y equilibrada. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que, primero, no hay evidencia concreta de que Ande Eru Parrafoel haya explotado, de la manera en que se sugiere en algunos titulares. Segundo, gran parte de la información que circula proviene de fuentes no verificadas y de interpretaciones subjetivas. Tercero, es importante ser críticos y cautelosos antes de creer todo lo que leemos y vemos en las redes sociales. Y cuarto, Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin merecen ser tratados con respeto y empatía, en lugar de ser juzgados y criticados constantemente. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo, y que les haya ayudado a entender un poco mejor toda esta polémica. Recuerden que mi intención no es defender ni atacar a nadie, sino simplemente analizar la información disponible y ofrecerles mi propia perspectiva. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final y por acompañarme en este nuevo análisis de Chismecito. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Antes de despedirme, quiero recordarles que me encantaría leer sus comentarios sobre todo esto. ¿Qué opinan ustedes de la supuesta explosión de Ande Eru Parrafoel? ¿Creen que realmente dijo cosas terribles sobre Kerem Bürsin?
¿O creen que todo es producto de la especulación y del sensacionalismo mediático? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben que AQU les traemos siempre las últimas noticias, los anualisismu, ese profundos y por supuesto, mucho entretenimiento. Asu que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.